Mi nombre es María del Carmen Viniegra Vargas, soy del grupo 9925 del sistema SUA, la materia problemática urbana, y voy a abordar la unidad 1, que es el concepto de la ciudad. Este tema se va a abordar a partir de los primeros conglomerados, las primeras casas juntas que existieron después del sedentarismo, y vamos a abordar hasta lo que es la ciudad industrial. También las características generales de las ciudades antiguas, las que tuvieron un gran impacto en la historia, que son Grecia, Roma, la ciudad medieval y lo que es el Islam. Y vamos a ver también autores clásicos como Marx, Durkheim, Weber y los que formaron la escuela de pensamiento, cuál es la idea que tienen ellos acerca de lo que es la ciudad. Entonces, este tipo de información se obtiene gracias a la arqueología, a la paleontología, a la antropología, ya que ellos fueron los que recolectaron la información que nos dan para saber cómo es que vivieron las ciudades anteriores, ¿no? Y se dice que hace 10.000 años comenzó la primera revolución neolítica. Dentro de la época neolítica hubo esa revolución que fue hace aproximadamente 8.000 años. Bueno, la segunda revolución fue hace 8.000 años, la primera fue hace 10.000 años. La primera revolución consistió en que el hombre descubrió, no se sabe exactamente cómo, ni por qué, ni cómo surgió, pero descubrió la agricultura. Y la agricultura fue la que les ayudó a conseguir más alimentos, no tener que ir, pues vamos caminando a ver qué vemos por allá, ¿no? Y dónde comemos, y ahora vamos a comer en tal lado, pero siempre cerca de un río para tener para beber. Y en la noche, pues, buscar un refugio, ¿no? O sea, no era algo estable. Pero la agricultura les ayudó a tener una estabilidad, a estar en un solo lugar donde tuvieran una tierra firme, donde tuvieran agua cerca. Y esa fue la primera revolución neolítica. La segunda se dio cuando cuando la agricultura, así como la crianza y el pastoreo de animales, se produjeron instrumentos de piedra, porque no podían hacer todo con las manos. Entonces recurrieron a comenzar a utilizar instrumentos, en este caso piedra o madera. También se desarrolló la alfarería, la siembra, y fue a partir de allí cuando los humanos dejaron de ser nómadas. Entonces ya se comenzaron a ser sedentarios, y fue cuando comenzaron a desarrollar actividades de consumo. Y, por ejemplo, ellos ya tenían su lugar donde vivir, ya tenían sus alimentos, ya tenían donde obtener alimentos. Pues ahora que seguía, como vivían en conjunto, pues yo te doy la papa, por ejemplo, que yo siembro, y a cambio tú me das de tu maíz. Entonces así comenzó una forma de comercio. Entonces, la segunda revolución neolítica se refiere a la aparición de la ciudad, lo que viene siendo la ciudad. Entonces, una de las características, justamente, que ya se vuelven autosuficientes, que ya producen sus alimentos. Entonces ya ven tanto para su propio beneficio como el beneficio de todos los que estamos alrededor, porque vivimos juntos, ¿no? Entonces ya se comenzaron a desarrollar prácticas comerciales, se empezó a comerciar también los instrumentos que utilizaban, y sobre todo comenzaron a organizarse. Ya ya se veían como un conjunto. Entonces eso es a lo que pues se le llamaba ciudad, hasta donde su tecnología les daba, ¿no? En los años 7000 y 6000 antes de Cristo se comenzaron a usar los metales como el cobre y el bronce. Allí también pues habrá que ver cómo fue que comenzaron a darle forma,
Se comienza a ver intercambio de productos y sobre todo empiezan a compartir ciertas creencias. Ya todos juntos ya tienen una creencia, una costumbre, comienzan a desarrollar su cultura y surgen también las clases sociales y se comienzan a hacer diversas profesiones, los que se dedican a la alfarería, a tejer telas, a la agricultura, ya surgen más, más maneras de subsistir. Entonces, en esta época también se inventan la rueda y el arado. Entonces ellos ya tenían la capacidad para domesticar animales para también consumir carne. Y entonces se desarrolla el arado, se desarrolla la rueda y pues ella se vuelve todavía más, pues más profesional el concepto de la ciudad. Entonces ya una vez que crece la población, pues crecen nuevas necesidades. Por ejemplo, ya empiezan a preguntarse cosas, empieza la experimentación, surgen la necesidad de tener un hábito. Por ejemplo, ya sé que todos los días voy a dedicarme a la alfarería porque ya tengo encargos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento voy a descansar? ¿Voy a comer? Comienzan a regir su tiempo, tienen que comenzar a medir el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, allí ya las principales ciudades fueron hace 6.000 años, cerca del río Nilo, lo que es Egipto, cerca del río Tigris y Éufrates, que lo que es Irak y Siria, en India, y ya cada uno de ellos comienza a desarrollar su propia lengua, su propia identidad, una religión, una manera de organizarse. Y entonces es así como comienzan a desarrollarse las primeras ciudades. Voy a hablar sobre Grecia. Las ciudades griegas surgieron hace entre 5 y 4.000 años y estaban influenciadas por las ciudades mesopotámicas que fueron antes. Entonces, allí se dice que hay una Grecia antigua y una más antigua, ya que en la más antigua sus casas eran irregulares, pero después, al comenzar a desarrollar su conocimiento, las casas se fueron haciendo más simétricas. Entonces ya tenían una arquitectura como todos lo conocemos, con columnas, con triangulitos arriba, todo muy simétrico, muy bonito. Comenzaron a hacer estatuas y comenzaron a desarrollar lo que es la ciudad-estado. O sea, recordemos que el estado se compone por territorio, población, por el gobierno, y la ciudad es todo lo que tiene el territorio, ¿no? Cómo se va desarrollando. Entonces ahí era muy importante la democracia. En Grecia siempre se acostumbró que las ciudades tenían una plaza central y dentro de esa plaza central se juntaba la gente para tomar decisiones y todo era de manera democrática, votando. Entonces allí la plaza central se llama el Ágora Central, ahí donde se reunía la polis griega. Y luego, a partir de que Alejandro comienza a conquistar territorios, entonces él mismo va difundiendo la cultura griega, o sea, se empieza a influenciar a los demás territorios sobre cómo estaba constituida la ciudad aquí en esta parte de Grecia. Ahora, en Roma, el desarrollo que tuvo Roma fue más paulatino, ya que los emperadores Augusto y Claudio fomentaron como el sistema urbano y creó burocracias. Entonces ahí, por ejemplo, lo que tenían era que unas personas que pertenecían a la burguesía fueron los que
soltaron el dinero para construir la ciudad y la ciudad entonces, pues viendo que los de la burocracia, perdón, la burguesía, bueno, sí, toda la gente que tenía el dinero, dijo, pues entonces, ¿en qué me voy a beneficiar? Pues, ¿sabes qué? Ve y conquista a otros pueblos y pídeles que nos rindan tributo, que nos den dinero. Y era la manera en la que se constituía Roma. Por eso Roma, lo principal, su principal finalidad era que tuvieran un, un ejército muy fuerte. Y sin embargo también estuvo muy influenciado por la cultura griega, porque se parecen, son muy similares. Entonces, las ciudades romanas heredaron justamente el trazado geométrico de las ciudades helenísticas. Y para ellos era muy importante la vida pública. Y entonces se hacían foros, se hacían teatros. Aquí tengo un ejemplo. Aquí tenían un circo, estaba amurallado también, tenían teatro, acueducto, porque eso sí, tenían un sistema bastante avanzado de drenaje. Eran unas personas que no solo veían la belleza de la ciudad, sino que le buscaban que tuviera una finalidad que le sirviera a todos, ¿no? Que fuera funcional. Entonces, ahora ahí surge la transición a la Edad Media, que surge a partir de que el Imperio Romano cae. Entonces, dice que el Imperio Romano de Occidente en el año de 453 marcó el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, con nuevas concepciones de ciudad y comportamiento urbano. Definitivamente, porque era la idea de que valía mucho ayudar a la gente, ser buenos, quedar bien con Dios. Entonces, al surgir la Edad Media era básicamente muy influenciada por la religión. La religión era la que mandaba y como tenía muy buenas decisiones la religión, pues entonces vamos a basar nuestro sistema político primordialmente en la religión. Y pues ya vieron que las cosas no salieron muy bien. Sin embargo, aquí tengo un ejemplo también de lo que es la ciudad medieval. La ciudad medieval estaba totalmente amurallada. Aquí está, tenían como lo principal la catedral, claro, era la mejor construcción. Y si se dan cuenta, dentro del pueblo que está amurallado hay una muralla más. Estaban doblemente protegidos. La iglesia tenía mucho poder allí y la gente pues no tenía tantos derechos y pues se cometieron muchos abusos en esa época. Ahora vamos con la ciudad islámica. También estuvo muy influenciada por Mesopotamia. Eran muy compactas y también eran amuralladas. Se dice que las calles eran muy chiquititas. Entre casa y casa las calles más bien eran callejuelas. Y que luego parecían como laberintos. Que había muchas calles que no te llevaban a ningún lado. Y ese fue el primer concepto de lo que es un callejón. Aquí tenían mezquitas que son como lo mismo que las iglesias. La Medina era pues era toda, creo que era como la colonia, ¿no? Afuera de las murallas estaban los arrabales. Por aquí hay una mezquita. También existían los zocos, que eran mercados. Aquí lo tenemos. Eran mercados donde se reunían. Había baños también.
baños públicos. Y ellos estaban influenciados, perdón, por Mahoma. Y y sí, tenía también un muy fuerte énfasis en la religión, pero pues su religión era distinta y además la religión decía que en el libro de Mahoma allí venía no solo cómo debíamos de portarnos, sino se metía en la política, ya era un libro completo para ellos, ahí ya viene todo, no hagas nada más, no inventes leyes más que lo que dice allí. Entonces esa era su manera de vivir, ¿no? Entonces esa se extendió lo que fue en el Mediterráneo, llegó hasta la India, el norte de África, la península ibérica, y tras la caída del Imperio Romano absorbió y asimiló elementos urbanos occidentales sin modificarlos mucho. Sus características urbanas es que eran muy funcionales, pero eran muy toscas. No estaban muy planificadas, es por eso por lo que también había muchos callejones. Su estructura social era jerarquizada y con una dicotomía entre los ciudadanos y los nómadas, ¿no? Entonces ahora vamos con la ciudad medieval, vamos de lleno con la ciudad medieval. La vida urbana surgió del comercio y la industria, y las ciudades se formaron alrededor de fortalezas y centros comerciales con una fuerte influencia religiosa, como le mencioné hace rato, sí, totalmente basados en lo que la religión católica, que es universal, lo dictaba, ¿no? Las ciudades medievales tenían una jerarquía social muy marcada, burgueses, artesanos y nobles. La religión era muy importante y la seguridad se basaba en murallas y fortificaciones. Generalmente estaban rodeados de ríos. Estaba rodeado de ríos y tenían su fortaleza con un puente, ¿no? Con un puente que en cuanto llegaba la noche, pues se levantaba el puente y ya se quedaba protegida la ciudad. Entonces, ahora vamos a ver sobre las corrientes teóricas. Empezamos con Marx, que él diferenciaba lo que era el campo y la ciudad. Su concepto de ciudad. Me faltó la parte de la industrialización.